La próxima presentación es la del doctor Rodolfo Stusser, que tiene una larga trayectoria, no solo profesional, no solo como médico, sino como investigador médico, tanto en Cuba como en los Estados Unidos, y quien va a hablarnos sobre la trayectoria y la involución de la medicina, de la medicina en Cuba. El doctor Stusser es una figura muy conocida, sin embargo ha tenido muchos tropiezos en cuanto a accesibilidad. En uno de ellos, por ejemplo, él me estaba diciendo que en Harvard no es bienvenido por su posición precisamente. Sin embargo, uno de los personajes que aparece en el documental de Arocha es completamente bienvenido, con los brazos abiertos a Harvard y a otros lugares, y por supuesto esa es la gente que crea y le da sustento propagandístico y legitima la política, en este caso podría decir incluso carcelario, sanitaria de Cuba. Y entonces pues les dejo con el doctor Rodolfo Stusser, quien se va a dirigir a nosotros, y después vamos a tener tiempo posiblemente de algunas preguntas, porque está contemplado en el programa un intercambio. Bueno, porque tienes la... Media luz. Porque tengo que leer un poquito aquí para andar rápido. Bueno, buenos días y bueno, buenos días a todos. Agradecidísimo con Morelli y los organizadores y patrocinadores de este Congreso en honor a Reinaldo Arenas, con temas tan importantes. Leeré este resumen en español y los slides quizás pasaré algunos. Están en inglés todos, por si acaso había alguien que no era bilingüe, para que pudiera seguir la exposición mía. Pienso que si todo el mundo entiende español, podemos evitar esto, porque esto me quita tiempo pasando los slides. Quizás pase alguno. La ponencia es Involución de la atención de salud del individuo y la familia en Cuba entre el 59 y el 2015. Percepción distorsionada de esta realidad, creada y difundida por los Castros en la Academia de Estados Unidos a través de la OPS, para ayudar a engañar a los cubanos y al resto y a todos los extranjeros del mundo. Los intercambios académicos entre Cuba y Estados Unidos empezaron en 1765, abiertos, no gubernamentales, entre médicos de Cuba y Estados Unidos. Y en 1902 comenzaron los intercambios intergubernamentales y multilaterales por la OPS. En el 59, la censura de los Castros prohibió a los cubanos comunicarse con el exterior, manteniendo intercambios oficiales solamente para intereses políticos, ideológicos, militares y tecnológicos del gobierno, en base a la lealtad de cubanos y a la simpatía de los americanos. Esto es un problema aquí hay un problema de patología social en el asunto de los intercambios Cuba-Estados Unidos desde el 59. Los principales rasgos, hay principales signos de clima enrarecido en los últimos 56 años, después de más de 200 años de intercambio académico e intelectual fisiológico entre Cuba y Estados Unidos. Primero, hay una gran proclividad de los funcionarios castristas a difundir maravillas, entre ellas este señor que se llama Jorge Pérez, que entra como perro por su casa en Harvard, en Johns Hopkins y en un montón de universidades americanas, a decir todo lo que él quiere y a dar la imagen que él quiera. En la salud, seductoras con falsos datos y de americanos simpatizantes de causa de izquierda a ser truqueados y a aceptarlas tácitamente.
Hay una susceptibilidad de americanos opositores de causas de izquierda a rechazar completamente las fabricaciones de los castristas por socavar el respeto y la confianza necesaria para avanzar en relaciones mutuamente útiles. Y hay una tendencia de académicos no oficiales, cubanos de la isla y el exilio, para denunciar las realidades detrás de las falsedades castristas y de americanos simpatizantes de izquierda e ignorar o despreciar estas para cuidar y avanzar las relaciones oficiales, debilitando sus principios éticos y sus bases científicas. La hipótesis que yo tengo sobre esto, ustedes parte conocen todo esto también. Los Castros obligan a las autoridades cubanas a dar una imagen de Cuba como una víctima heroica de los Estados Unidos, distorsionando la verdad y promoviendo un fantástico contraste. Dicen, Cuba es un país pequeño y pobre que incluso bloqueado y atacado por los poderosos Estados Unidos durante 5 décadas, ha conseguido con la voluntad política castrista, la creatividad cubana y un sistema socialista aún perfectible, cifras de salud y medicinas tan buenas como la mayoría de los países más ricos. Este sofisma ha inducido empatía en la izquierda de Estados Unidos por la perpetuidad de los Castro en el poder y antipatía por las acciones liberadoras percibidas erróneamente como que dañan al pueblo cubano. El Castro Care, como le llaman en Estados Unidos los admiradores de la salud cubana, no ha causado milagros de salud y ciencia. La situación es completamente la opuesta. Hasta 1958, Cuba era un país en desarrollo de ingresos medios con mejores cifras y tendencias de salud poblacional y de producción biofarmacéutica en el tercer mundo, las que se han desacelerado en los últimos 56 años por la violencia política, esclavización, malnutrición y empobrecimiento del pueblo y la infraestructura del país. El objetivo de esta ponencia es analizar los problemas que ha habido en los últimos 56 años con los intercambios académicos Cuba-Estados Unidos en base a experiencias personales y estudios que he realizado en salud y medicina, predecir que puede esperarse con más tolerancia y mínimos principios a la intransigencia de los Castros actuales y sugerir soluciones para resolverlas. Los resultados de este trabajo. Estará repitiéndose la historia de 1957 y 58 en 2014-2015. Con 2 años de desinformación de los Castros antes de triunfar, Herbert Matthews del New York Times y otros confundieron al presidente Eisenhower después de crear en 1956 el programa Pueblo a Pueblo. Este debilitó al gobierno autocrático de derecha de 6 años y no apoyó las elecciones democráticas de 1958. 58 años de desinformación de los Castro, ¿habrá confundido al presidente Obama también? Este ha restablecido relaciones diplomáticas, aliviado más el embargo, reiniciado el programa Pueblo a Pueblo, pero sin demandar un comportamiento democrático a un gobierno aún totalitario y abusador. Hay unos objetivos y una política configurada por los Castros y difundida por Matthews, conquistando la academia, intelectualidad y pueblos de Estados Unidos, Cuba y el mundo. Sus 2 primeros mitos fueron que Cuba necesitaba una solución violenta y que era extremadamente atrasada y pobre. Los fines era crear la esperanza de una revolución humanista y orada a gritos por la izquierda en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, y ganar fanáticos y luchadores. Políticas, homogenización del pueblo al nivel mínimo de sobrevivencia en comida, ingresos, asistencia social, salud física, adoctrinamiento, deporte de campeonatos mundiales y fechas históricas, cultura de actos políticos musicales. Tareas configuradas con la inteligencia
cubana para conquistar las academias, intelectualidad y pueblos. Médicos privados de los Castros pasaron a niveles altos de dirección en Universidad MINSAP, etc. Cuba adelanta a Estados Unidos usando su segunda vacuna antipolio, sin hablar de 10 años de esfuerzo con la primera por el doctor Agustín Castellano y un montón de pediatras más en esa época. Los Castros, por profesores suecos y mexicanos en la Escuela de Medicina, invitan a un científico de New York que donó equipos de punta definiendo líneas de investigación y producción de equipos a un centro que después se creó de neurociencia en Cuba. Castro bloquea a académicos de Estados Unidos, críticos de realidades de Cuba, antes y después, como batistianos. Yo empecé a tener unos primeros choques con los Castros en esa época por enfrentar métodos coercitivos del partido y la dirección en el 68 al 70. Desde 1968, Fidel Castro trató en vano a través del partido de forzarme a mí y otros médicos fisiólogos del Centro Nacional de Investigaciones Científicas a ser veterinarios de un centro de sanidad animal que él había creado. En 1965, la UJC, o la Juventud Comunista, me expulsó por no defender a dirigentes de la FEU de críticas de ser burócratas. Regresé a la juventud en el 67, pero en el 69 fui expulsado de nuevo debido a que critiqué los métodos autocráticos seguidos por los líderes del partido en el CENIC y en la Universidad de La Habana. Esto fue prácticamente inédito en las noticias, pero se sabía dentro del partido de toda la universidad que había sido uno de los pocos casos que había protestado a una encuesta que hizo el partido. En discusión de 6 horas, médicos comunistas de mi comité de base sugirieron que yo tenía un diagnóstico político de esquizofrenia paranoide descartado por el psiquiatra Leopoldo Araujo, que había sido el director del Colegio Médico Nacional en Cuba hasta el triunfo de la Revolución. En 1970, en informe de 14 páginas a encuesta del partido de la Universidad de La Habana, en el CENIC, y a Raúl Castro, que le mandé una copia, protesté la manipulación del personal universitario por el partido. En esa época se estaba construyendo el partido ahí en la universidad. Líderes del CENIC estimaron que el doctor Araujo estaba equivocado, que yo estaba psicótico. Fidel Castro visitó mi departamento del CENIC en 2 ocasiones. Fue a visitar a Alberto Granado, que era el amigo del Che que trabajaba en ese departamento. Mi maestría de fisiología fue revocada y fue enviado a practicar en hospital y policlínicos de La Habana y Servicio Médico Rural en Las Tunas Oriente. Después me gradué de maestro en Salud Pública y Bioestadística. Trabajé en el Instituto de Cáncer y otros centros nacionales, siendo objeto desde aquel momento que me botan del CENIC de intimidación, lavado de cerebro, estigma psicótico, control y represión de expresiones y acción política para prevenir futuros problemas por la seguridad del Estado durante 40 años hasta que vine para acá. Castros y Matthews construyen milagros de salud en Cuba desde 1962 por OPS Washington, D.C. de Washington, D.C. Castro se dedicó desde el principio a pescar en congresos médicos de izquierda a americanos para escribir apologías y fundar revistas para difundirlo. Matthews, antes de morir, concluye que el milagro de salud de Cuba justifica todos los sacrificios y errores de la revolución, hasta la crisis de octubre que le costó a él salir prácticamente, caer en desgracia. Los Castros invitan a Randolph Lee Clark, oncólogo del Anderson Hospital en Texas, para definir líneas de investigación, productos biológicos y vacunas de los centros de biotecnología. Todo lo que se ha hecho en Cuba en biomedicina e investigación ha sido sacado de los Estados Unidos y mandado para allá. La experiencia americana ahí y las tecnologías igual.
Castro y servicios de inteligencia captan en brigada venceremos y preparan a sustituta de Matthews, que ya estaba al morirse. Gail Reed, en Columbia, que estudió en Columbia University. Es esposa de embajador cubano en Granada y corresponsal de Granma. En Granada, el ejército de Estados Unidos descubre instrucciones de la embajada de llevar 2 libros de estadística. Uno inflado para engañar al pueblo y la ONU y el otro para contabilizar la serie de dificultades del socialismo. Los Castros, porque son los dos los que han jugado siempre un papel directivo en Cuba. Y Fernando Vecino Alegre, que está denunciado por torturas en Vietnam, fortalecen el milagro de salud cubano del 76 al 2005. Vecino Alegre, ministro de Educación Superior, fortalece intercambio académico con Estados Unidos. Vecino Alegre estudió en la Universidad de Alabama, antes de la Revolución. Los Castros usan a Ernesto Bravo, bioquímico argentino de la Escuela de Medicina, para crear en Boston University un programa de intercambio médico Cuba-Estados Unidos. Aparte de eso, Ernesto Bravo hace 35 films con Estela Segal Bravo, que es la famosa documentalista que ha hecho tantos documentales dándole propaganda al gobierno de Cuba. La vacuna cubana contra el meningococo B se crea con plataforma tecnológica del Centro de Bethesda de Evaluación de Biológicos y ensaya con diseño del CDC de Atlanta. Es solo efectiva en cepa cubana, no funciona fuera de Cuba. En los años 90, Castro invita nueva camada de médicos para tapar el desprestigio de la neuritis óptica. En 1997-2015, Gail Reed dirige el programa MEDIC de cooperación con Cuba desde Emory, la Escuela de Medicina de Enfermería de Emory y en California. Publica apologías en inglés sobre logros de salud en Cuba. Ha llevado miles de estudiantes de Estados Unidos y otros países a centros de show y es consultante de múltiples fundaciones caritativas y HMOs en Estados Unidos y de la UCLA. Intercambios en programa de embajadores profesionales pueblo a pueblo por Habana Tour en 2002. Yo trabajaba como investigador profesor en el Centro de Investigaciones Clínicas del Polo Científico. Me contactó el vicegerente de la Agencia de Turismo Habana Tour para hablar sobre la salud en Cuba en el Hotel Meliá Habana. Estudié y estructuré una conferencia para ayudar a establecer una cooperación franca. Progreso médico, se titulaba Progreso médico farmacéutico de salud pública en Cuba por etapas socioeconómicas políticas, prácticamente desde el descubrimiento de América hasta el año 2000 y previsión para el 2010. Mi previsión falló porque yo pensaba que iba a haber una apertura, que iba a seguir la apertura, pero no hubo nada. Di conferencias a 38 delegaciones de profesionales de la salud americanos, ciencias naturales, políticas, administración pública. A ver si está por aquí. Aquí. Política, administración pública y estudiantes de Relaciones Internacionales de Georgia Tech. En total, más de 700 delegados y apadriné todo lo que pude de la distribución de medicina e información por hospitales. Mantuve contacto por email 10 años y recibí visitas individuales también hasta el 2010 que salí de Cuba. Coordiné con el decano Hailey Devas de la Universidad de California, de la Escuela de Medicina, un primer congreso médico de People to People entre Cuba y Estados Unidos en octubre del 2001, en el Hotel Meliá Habana. 50 gastroenterólogos de Estados Unidos y 15 colegas cubanos, porque había temor de los gastroenterólogos cubanos a participar por el miedo a que estuvieran los americanos ahí y que ellos pudieran tener problemas para salir después del país y que dejaran de ser confiables. Como me pasó a mí, que no pude salir más.
Asesoré en La Habana y por email a directores de People to People de Spokane, Washington, en centros y expertos para las delegaciones de intercambio entre 2000 y 2003, 2001 y 2003. Intercambié en cena en el Habana Club con vicepresidente y CEO de People to People International, Mary Eisenhower, en enero del 2002 y continúo en contacto por email y teléfono. Intercambios oficiales con delegaciones pueblo a pueblo. Aquí están. Todas las teatros de dramatización de Habana Tour en aquella época para pueblo a pueblo en Habana y el interior entre el 2000 y 2003. Los Castro seleccionaron unidades de salud principales a visitar por todos los grupos. El Hospital Psiquiátrico de La Habana, orgulloso de altas tasas mundiales de lobotomías y ocultando los horrores de la Sala de Seguridad del Estado para torturas físicas y mentales. El Hospital Ortopédico de Marianao, que dirigía a un miembro del Comité Central, el Fran País, el Sanatorio Topes de Collante de Trinidad, controlado por el Ejército, todas estas grandes unidades con amplias instalaciones turísticas y para dramas controlados. Los Castros temen todavía comunicaciones abiertas y honestas en hospitales estándares generales, pediátricos o maternos y policlínicos porque quieren ocultar la pobreza, la opresión y la ineficiencia de la atención de salud del cubano, del pueblo cubano. Intercambios individuales que yo hice después en un capítulo, en un chapter de People to People International en La Habana, el primero que se creó y el último hasta que yo me fui en el 2010. Algunos llegaban por People to People, otros por la Academia Americana de Medicina Familiar, de la que yo soy miembro, otros por mis contactos personales y otros por mi sitio web de People to People y el Adult Chapter. En total unos 70 intercambios más de Estados Unidos y prácticamente todo el mundo desarrollado. Último choque con los Castros por verdades intercambiadas y artículos anónimos en 2000 a 2010. En junio del 2002, después de charla con dos delegaciones, donde contesté francamente preguntas sobre el discurso del presidente Jimmy Carter en el aula magna de la Universidad de La Habana, fui acusado. Eso se escuchaba en los hoteles. Fui acusado de apoyar al proyecto Varela, estar psicótico de nuevo y ser peligroso para los jóvenes investigadores de mi centro de investigaciones clínicas. Me dejaron de contactar desde Habana Tour para intercambiar con los americanos y me castigaron a trabajar en un policlínico comunitario por tercera vez en mi vida. Los castigos para los médicos académicos en Cuba es ir a trabajar a un policlínico, que es donde trabaja la mayoría de los médicos. En el 2003, el presidente George Bush detuvo las delegaciones de pueblo a pueblo sabiendo que los Castros aislaban, desinformaban y espiaban a los delegados americanos. Mary Eisenhower siguió intercambiando emails conmigo, organizó cena con presidente de People to People, Billy Carroll Harvis, construí primer sitio web del capítulo adulto de People to People International en La Habana, con tareas y fotos en 2000 a 2010. En 2006, ya yo estaba retirado, a 2010 publiqué una carta anónima a la editorial de Lancet cuando Castro enfermó sobre la transición en Cuba. Evité, en ese momento recibí ¿cómo se llama esto? Un meeting de repudio por email. Eso es una cosa nueva que no se había visto nunca. Recibí 15 emails de oficiales cubanos contra el editorial y contra el e-letter que yo mandé, diciéndome barbaridades. Por supuesto, para las autoridades cubanas no hay secreto ahí y se sabía que era yo el que estaba haciendo eso porque ellos tienen un sistema de espionaje
en los emails, todos los médicos y todos los funcionarios ahí tienen doble box. Un box para la seguridad de Estado, otro box para el usuario. Y así es como funciona el Internet allá. Y los chequeos también de las páginas web que chequea cada uno y todo eso. Envié otras 15 cartas anónimas a editores de revistas del Reino Unido y de Estados Unidos y Canadá hasta el 2010. La mayoría se divulgó electrónicamente y otras fueron rechazadas por contradecir los milagros de salud y científicos de Cuba. Yo vine aquí a los Estados Unidos con la idea, en primer lugar, de escribir un libro para aclarar la realidad de la salud en Cuba y la medicina en Cuba. Sin embargo, cuando llegué a la Universidad de Pensilvania, sobre todo, tuve un choque muy fuerte. Así no en Columbia, en Yale, ni en Howard, ni en Wake Forest, ni en Miami, pero en Pensilvania tuve un choque muy fuerte. En el 2010 encontré para alrededor de 50 estudiantes de la Escuela de Artes y Ciencias que era inverosímil que Castro Quer suprimiera libertades personales y deprimiera niveles de vida, incluido el derecho a la atención con mínima medicina científica. 2 de 15 residentes médicos se me levantaron en un conversatorio almuerzo cuando yo, a los 10 minutos que yo empecé a hablar, y dije que los médicos cubanos ganaban menos de $1 al día. En el 2011, un ex vicepresidente de la American Academy Family Physicians rechazó una conferencia en un taller de salud global en San Diego sobre la atención primaria en Cuba con las libertades suprimidas y los niveles de vida deprimidos. No lo concibió porque decía, no puedes hacer eso porque esa no es la visión que hay en el mundo sobre Cuba. Y no la puedes poner tú aquí, aunque tú seas miembro de la academia. En el 2011, en Congreso de Informática en el CDC en Atlanta, profesores de Washington, Seattle, una amistad mía, querían escribir conmigo un artículo con lecciones de la atención primaria de salud de Castro Quer para mejorar el sistema de salud de Estados Unidos, a la cual yo le contesté que no había realmente lecciones importantes porque, al contrario, habían deprimido la atención de salud, incluso con exceso de médicos. En Hospital Howard, en Washington, D.C., un pediatra iraní, en una conferencia sobre mortalidad infantil y materna, me garantizó que el modelo de atención primaria muy eficiente cubano se ha introducido en Mississippi y otros estados procedentes de Irán. Él no creyó que las buenas tendencias republicanas de mortalidad infantil que yo presenté ahí, materna y de ancianos de Cuba, se hubieran ralentizado, se hubieran enlentecido en el socialismo con exceso de médicos. Bueno, estos hechos me comprometieron a estudiar profundamente por qué la verdad acerca de la salud en Cuba es rechazada en instituciones prestigiosas de Estados Unidos y a fortalecer científicamente también un aporte mío particular, la medicina individual, con un proyecto informático que estoy publicando desde el año 2013. En ASCII y en ICAS me han ayudado a presentar y a publicar eso. En el año se reabrieron los programas de pueblo a pueblo de ciudadanos embajadores con Cuba en el 2013 y el 2015 por el presidente Obama. Siguen los mismos problemas de aislamiento y shows teatrales que yo confronté en el 2000 y en el 2002. Yo quería llevar a la gente al Calixto García, no me dejaban porque decían que estaba muy destruido. Yo quería llevar a la gente a distintos lugares, pero no podía porque tenía que ser siempre centro élite. Incluso una vez
se propuso a una delegación de reumatólogos llevarlo al CIMEC, porque el director del CIMEC era reumatólogo, y ahí sí podían ir porque era un centro con todas las de la ley, porque era el centro donde se trataba Fidel Castro y toda la élite. Entonces, pero sin embargo, no pudieron ir por otra razón. Pero ellos sí permiten ver los centros, el Amejeira, el Hermanos Amejeira, que es un hospital de Centro Habana, que era el Banco Central de Cuba, antes. Bien. Porque yo aquí en los Estados Unidos he tratado de publicar algunas cosas en algunas revistas y anteriormente también. Y a veces me he preguntado, ¿por qué yo no he podido publicar una sola carta al editor en el New England Journal of Medicine ni en Science? Ni dar conferencias en mi Academia de Medicina Familiar Americana, ni en Johns Hopkins, ni en Harvard, donde he propuesto ir, como propuse ir a Pensilvania y a todos estos lugares que fui, donde oficiales castristas y académicos americanos denigran la salud cubana republicana e inflan los resultados de los Castro. ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? ¿Por qué hay una sola editora en inglés de libros levemente críticos sobre la salud cubana socialista? No se puede publicar en ninguna otra que en New Brunswick, en Transaction Publishers, de New Jersey. Eso me lo dijo aquí Susliski desde el primer día que visité el ICAS. Antecedente, vamos a discutir esta patología social. Hay muchos estudiosos americanos que están fascinados por los históricos ideales de la izquierda política y no pueden concebir francamente las atrocidades que experimentan los pueblos entre 1917 y el 2015, cuando los tiranos simulan su realización siguiendo los principios poco éticos de Maquiavelo y de Fouché, autores preferidos de los Castro. Eso es información que yo he podido deducir, aunque no está en ninguno de los libros que se habla de los Castro. Pero lo sé por un ministro presidente con el que yo trabajaba, el director del Instituto de Cáncer. Supe que eran dos libros de cabecera. Maquiavelo, El Príncipe de Maquiavelo y Fouché. Bien. Aquí hay una relación. Yo hice una relación aquí de obras. Desde Platón, que fue en la República, que empieza a hablar de una sociedad equitativa y todo eso. Todas las religiones que han tenido también siempre una tendencia idealista, la utopía de Tomás Moro, en fin, hasta llegar aquí a Gramsci. Gramsci es el que genera lo de la batalla de ideas que hay en Cuba. Fidel Castro no ha producido nada nuevo, lo que lo ha tomado de la literatura. Althusser, Sidón, los Castro, y las nuevas tendencias que hubo en los 60. Hasta Galbraith, con la teoría de la convergencia, que se equivocó. Se equivocó porque no hubo convergencia, hubo otra vez divergencia. O hubo unipolarización en capitalismo. No coincidieron los dos sistemas. Bueno, toda esa información, para mí, influye decisivamente en la academia americana. Bueno, hay prácticamente más de un 90% de la academia americana es de izquierda. Es una realidad que está en Internet. Es un One Party Academy. Entonces, hay problemas grandes. Todos los know-how políticos han disfrazado a un real igualitarismo de la envidia con un ideal igualitarismo del altruismo. Estrato afluente por la fuerza política militar, no por habilidad, por crear riqueza para todos y camuflados como salvadores de los pobres. Castro y los acólitos, 1% de la población cuando más. Extracto de pobres es ampliado con nuevos pobres más cautivos, desinformados, reprimidos, saqueados, hambriados y esclavizados. El 99% del pueblo de Cuba. Mecanismo de esta patología social.
realidades sociales antiutópicas horribles. Hay enajenación de académicos americanos crédulos por el adoctrinamiento directo e indirecto por los servicios cubanos de inteligencia en el exterior y aliados, chinos y rusos, agentes secretos, inmigrantes, presentaciones y publicaciones oficiales y no oficiales. Hay un error que se puede cometer en estos momentos que es muy importante, que puede dañar a Estados Unidos mucho, que es confundir el nivel de progreso de Cuba en investigación no original o de seguimiento de los Estados Unidos en sus centros para vacunas, neurociencias y biotecnología como evidencia indirecta para legitimar inflados avances de la equidad, cantidad y calidad de vida y salud de los cubanos. Yo he notado esta tendencia en una visita que hizo el decano de Johns Hopkins de la Escuela de Salud Pública a Cuba en mayo por ahí, que hablaban mucho de la biotecnología. Entonces decían, si la biotecnología es así, pues la salud del pueblo es perfecta. Ah, bueno, pues no, son dos cosas distintas. La biotecnología es para vender y sacar dólares. Y el pueblo no tiene buena atención de salud. Los dirigentes políticos son los únicos que la tienen. O sea, a veces en las escuelas de salud pública y medicina están tratando de legitimar inflados avances de la equidad, cantidad y calidad de salud por los logros que han logrado con investigación de follow-up de los centros norteamericanos. La mitigación del clima sofocante de 56 años de carencia de la mayoría de libertades y derechos, incluyendo la salud social y mental y la medicina científica de los líderes extranjeros para todos los cubanos, debiera ser la primera preocupación de los estudiosos de Estados Unidos con Cuba. Lamentablemente todavía no lo es, pero lo será. Conclusiones. Este clima oscuro y distorsionante de los hechos por 56 años ha invertido enfermizamente el interés por parte de los Estados Unidos a los avances de Cuba. Están explotando una propensión a sentir y creer ingenuamente opiniones y valores bellos en vez de hechos y razones feas. Los Castro fuerzan a sus académicos a cuidar el sofisma que los logros mayores de la salud científica y sociales de Cuba son autóctonos y debido a su voluntad política. ¿Por qué? Este sofisma construye inexplicables, ya estamos acabando ahora mismo, inexplicables milagros de salud y demás, alimentando el culto falso a la teocracia política para continuar ganando beneficios políticos, tecnología y efectivo y los llorados créditos para ellos y sus sucesores. No mucho es nuevo bajo el sol. Esta situación ocurrió antes con la salud de la Unión Soviética debido a una cierta nostalgia antirracional y anticientífica del romanticismo americano de los 1800 y todavía poca complementariedad entre las ciencias y las humanidades. La Cuba totalitaria ha reformado la antigua fábula de que los Estados Unidos pueden aprender de su sistema sanitario soviético chino. Más de 100 organizaciones pueblo a pueblo de ciudadanos y estudiantes de Estados Unidos deben exigir programas cubanos con intercambio abierto y honesto con también médicos, estudiantes, pacientes y personas fuera de los médicos de Estados Unidos que viajen a Cuba para conocer su salud en grupos oficiales o independientes deben primero intercambiar con médicos cubanos migrantes para que sepan qué deben exigir y ver y discutir. Eso he hecho en la Escuela de Medicina de Pensilvania por 5 años. Todas las colecciones patrimoniales cubanas aquí en la Universidad de Miami, ICAS, en la FIU, en la Biblioteca del Congreso y de todos los Estados Unidos, de ejemplares únicos, publicaciones republicanas y disidentes post-Castro, están en peligro de extinción y sabotaje, como ocurrió en las bibliotecas cubanas desde 1959, que todo se eliminó. El gobierno, la academia, la intelectualidad y la gente de Estados Unidos debe ser prudentemente advertida e informados para enfrentar críticamente esta fase terminal
pero de la fortalecida invasión político-ideológica y de inteligencia de los Estados Unidos por los Castro. En forma creativa deben fomentarse más los intercambios académicos con los miembros más confiables de la aplastada sociedad civil de Cuba. Ahora es más importante que nunca apoyar el intercambio más abierto y honesto y respetuoso en aulas y foros y publicaciones de Estados Unidos sobre la salud y otros aspectos socioeconómicos y políticos de Cuba, entre funcionarios de Castro, no funcionarios, los pueblos y los cubanos del exilio en Estados Unidos y el mundo, para restaurar objetivos y verdaderamente los lazos entre Cuba y Estados Unidos. Sugerencias para mejorar el intercambio académico Cuba-Estados Unidos. Para el Departamento de Estado y grupos de reflexión. Construir sitios web, blogs con información y capacitaciones orientadas por el Departamento de Estado y think tanks para fomentar pensamiento más crítico, estudioso, con datos e información más balanceados y ante la desinformación que es la regla con la Cuba de Castro y cómo convertirse en actores liberadores de los cubanos en vez de objetos de burla. Actores liberadores, sanadores y no convertirse en objeto de manipulación propagandística. Programas pueblo a pueblo de ciudadanos embajadores con Cuba. Expandir contactos de grupos hacia los profesionales y centros estándares donde los cubanos reales viven y trabajan como esclavos. Programas pueblo a pueblo de estudiantes embajadores con Cuba. Cuando los programas para adultos sean curados y sanados, entonces podrán iniciarse los programas de estudiantes más vulnerables todavía, porque los Castro son expertos alienando a los jóvenes con viejas ideas sobre los falsos cielos. MEDIC, apoyando intercambios académicos de Cuba. Bueno, proponer y revisar estudios críticos a los futuros estudiantes en las unidades de salud, teatro de los Castro, para contrarrestar la gran resonancia de la energía sociopolítica que puede hacer que la lógica y la evidencia se pueda dejar de lado y, en cambio, puedan contribuir activamente a abrir y sanar la mente de los cubanos a la realidad. Además, facilitar la diversidad de opiniones y de análisis crítico sobre la salud de Cuba en revistas y libros de Estados Unidos, en inglés, no solo en español. Intercambio de funcionarios y no funcionarios cubanos en Estados Unidos, organizaciones gubernamentales, OPS, etc. Proponer a los anfitriones futuros estudiosos cubanos la revisión de estudios críticos que fortalezcan el juicio crítico y faciliten salvar el prestigio de Estados Unidos ante los sofismas de los Castro y convertirse en actores de cambio. Bueno, muchas gracias. Me disculpan la velocidad, pero si no, no llegamos.